Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Podrían notar una leve diferencia en los próximos tutoriales. Ahora, en este periodo de incertidumbre, no tengo acceso a mi equipo de grabación o de horneado habitual, porque también me estoy mudando. Pero no te preocupes. He ideado algunas recetas básicas que no requieren de equipos o ingredientes sofisticados. Espero que disfrutes y pruebes estas recetas, pero sobre todo, mantente a salvo. Así que estar sin mi equipo normal de pastelería me estaba dando serios síntomas de abstinencia, así que decidí asumir el desafío de hacer un pastel en capas sin mi equipo normal. Y logré tener éxito, así que voy a compartir contigo lo fácil que es lograrlo, tengas o no equipo específico para pasteles. La base del pastel fue mi esponja de chocolate normal. Quienes ya han hecho mi pastel de esponja saben su facilidad, sin necesidad de batidora o equipo sofisticado. Como siempre, comenzaré con mantequilla derretida, agregaré un poco de azúcar en polvo y pasta de vainilla y lo mezclaré. Estoy usando un batidor, no para incorporar aire, sino para facilitar la mezcla. Una vez combinados azúcar y mantequilla, puedo añadir los huevos. La razón por la que amo tanto este método es porque cuando agregas los huevos no se produce ninguna coagulación. Batir mantequilla y azúcar puede causar coagulación al agregar los huevos. También es muy fácil hacer esto a mano sin ninguna máquina. Voy a mezclar hasta incorporar completamente los huevos. Por lo general no tamizo mi harina porque no creo que necesite ser tamizada, pero cuando hago un pastel de chocolate, tamizo la harina y el cacao en polvo juntos solo para combinarlo, y luego comienzo a incorporarlo y lo mezclo hasta que se forme una masa suave. Quizás quieras usar una espátula ahora para raspar los bordes del tazón. Entonces, el único molde para pastel que tengo conmigo es en realidad un pastel de 7 pulgadas. Como siempre, el molde también está forrado, y de hecho he extendido el papel por encima del borde del molde por si sube demasiado. Así que voy a verter toda esta mezcla en el mismo molde en lugar de dividirla en dos moldes para obtener un pastel más alto. Esto también es lo que es tan genial de esta receta, puedes hacer cualquier cantidad de ella y ponerla en cualquier tamaño de molde. Algunos serán más superficiales, otros más gruesos, mientras no llenes el molde en exceso, porque quemarás el pastel antes de que se cocine por dentro. Así que realmente no quieres que la mezcla llene más de 2/3 del molde. Diría que esta es la máxima cantidad para este molde. Así que el pastel va a entrar al horno a 175 grados Celsius durante unos 50 minutos, que es más tiempo del que normalmente lo cocinaría, pero como hay más mezcla en el molde, necesita más tiempo de cocción. Una vez completamente cocido, lo dejaré en el molde para que se enfríe lo suficiente para manipularlo. Usualmente horneo mis pasteles un día antes de decorarlos. Exactamente lo que haré en esta ocasión. Para conservarlo fresco hasta mañana, lo envolveré en plástico para asegurar que esté sellado y mantenga su frescura. Ahora voy a hacer este pastel una vez más, así que tendré 2 pasteles, porque quiero un total de 4 capas de pastel. Cortaré a la mitad cada uno de estos. Así que voy a hacer exactamente lo mismo otra vez y dejar ambos pasteles envueltos en plástico hasta mañana. Hacer ganache no podría ser más fácil. Calenté mi crema doble hasta que humeó aproximadamente a 75 grados Celsius sin necesidad de medirlo con un termómetro. Solo caliéntalo hasta que esté muy caliente. Y voy a verter esto directamente sobre el chocolate, y luego lo dejaré allí durante unos 30 segundos. Y el calor de la crema va a empezar a derretir el chocolate. Luego voy a empezar a mezclar el chocolate en la crema para que se combine completamente y eventualmente obtendrás una suave ganache de chocolate. Ahora, esta es la misma ganache que uso para mis gotas de chocolate, no hay diferencia. Lo único que debes tener en cuenta es que en diferentes países la crema doble o crema espesa puede tener un porcentaje de grasa diferente. Además, el chocolate que usas puede hacer diferencia. Hacer ganache para pasteles no es crucial, ya que cuajará de todos modos. Pero para pasteles con glaseado goteante se requiere una consistencia de goteo exacta, por lo que es más importante. De todos modos, una vez que el chocolate y la crema están completamente combinados, obtienes este hermoso ganache brillante, y me gusta dejarlo reposar durante la noche a temperatura ambiente. La temperatura ambiente siendo un máximo de 18 grados, porque al final del día, el chocolate es lo que lo hará solidificar. La crema mantiene su suficiente soltura para untar. Si quieres poner esto en la nevera, tendrás que esperar a que alcance nuevamente la temperatura ambiente antes de untarlo en el pastel. Pero cuando dejo la ganache durante la noche, siempre tiene la consistencia perfecta al día siguiente, así que preferiría hacer esto si puedo. Solo voy a cubrirlo con una capa de film transparente, y luego lo presionaré contra la ganache para que no se forme una piel, y dejaré esto en un lugar fresco hasta mañana.
Como mencioné, dejé los pasteles toda la noche. Encuentro que cortar pasteles frescos puede ser una pesadilla, son muy suaves y muy desmigajados. Cortarlos al día siguiente simplemente reduce las migajas y el desorden y es mucho más fácil. Además, sabes que los pasteles están fríos. Cortaré los pasteles con mi técnica usual. Marcaré alrededor del pastel, donde comienza a abovedarse, manteniendo mi cuchillo fijo y girando el pastel. Tras dar toda la vuelta, empezaré a cortar hacia adentro, girando el pastel hasta pasar completamente a través de él y desprender la parte superior. Ahora, estas partes superiores se pueden guardar, así que nunca las tires. Simplemente pícalos o haz cake pops. Y antes de cortar esta capa de pastel a la mitad, la usaré como guía para mi segundo pastel, y eso asegura que ambos pasteles tengan la misma altura. Así que una vez más, voy alrededor de los bordes girando el pastel hasta que lo atravieso completamente y ahora puedo cortar cada pastel a la mitad nuevamente. Voy a usar la misma técnica, pero esta vez voy a empezar a la mitad, marcar alrededor del borde y luego atravesarlo completamente. Y repetir con el otro pastel. Esto exige práctica. He cortado muchos pasteles y suele ser difícil para las personas. Si prefieres usar un alambre para pastel, úsalo, pero conviene familiarizarse con un cuchillo por si no tienes tu equipo habitual. ¿Quién sabía que estaría en esta situación? Entonces voy a empapar mis pasteles en un jarabe de azúcar normal. Estos son cantidades iguales de azúcar y agua, aromatizadas ligeramente. Aplico una capa delgada de vainilla a cada esponja para mantener el pastel húmedo y agradable. Y ahora el pastel está listo para decorar. Así que antes de prepararme para decorar, solo voy a revisar la ganache que hice ayer. Así que puedes ver que cuando la mezclo es hermosa y brillante. Definitivamente se ha espesado, pero aún es lo suficientemente suave para untar. Así que para mí, esto es perfecto para trabajar. Así que lo dejaré a un lado. Y me prepararé para decorar ahora. No tengo mi plataforma giratoria conmigo, que solo ahora me doy cuenta de lo importante que es, pero no teman. Hay una forma de decorar un pastel sin una. Entonces, en realidad, voy a usar un tazón con el fondo plano boca abajo y esa será la superficie donde voy a decorar el pastel. Se mueve bastante sobre la superficie de madera, así que simplemente voy a humedecer un paño y apoyar el tazón en él, y eso debería mantenerlo quieto. Y luego voy a colocar una toalla encima del tazón y rociar un poco de agua sobre eso para que la base del pastel con el pastel tampoco se mueva. Ese es mi truco para cambiar un plato giratorio. Tengo una rasqueta y cuchillo de paleta. No es lo usual, pero funcionará. Como siempre, iniciaré asegurando la esponja en la parte superior de una tabla de pastel, usando una de las bases de las esponjas. La razón es porque ese lado es extremadamente plano, porque eso rozaba el fondo del molde. Y luego continúa con un par de cucharadas de ganache y extiéndelo sobre la capa de pastel. Si usas esta opción de tornamesa, puedes girar el pastel todo lo que desees. Solo cuida de no tirarlo fuera del borde del tazón. Sucedió una vez y casi estropeó un pastel, solo tenlo presente. Una vez plana la capa de ganache, puedo seguir con la próxima capa de bizcocho. Así que puedes ver lo bien que se extiende el ganache. Si es demasiado espeso, corres el riesgo de romper el pastel o de llevar contigo algunas de las migajas del pastel a medida que lo extiendes, aunque prefiero que el ganache esté un poco más suave en lugar de más rígido. Se añade una capa de bizcocho y más ganache. Por tanto, no estoy usando una manga pastelera para aplicar el ganache como usualmente hago con crema de mantequilla, sino que uso cantidades aproximadas. De todas formas, el pastel será alto, así que no deseo una capa muy gruesa en el centro. Además, el ganache es más rico y denso que la crema de mantequilla, por lo que necesitas menos. Para la última capa de bizcocho, la voy a voltear para que el lado plano quede hacia arriba y ahora la voy a cubrir con migajas, como usualmente lo haría. Así que esparce un poco de ganache alrededor de los bordes y también por todo el tope. Esto fue complicado, en especial porque la base del pastel era delgada, y si las capas de ganache eran muy gruesas, el pastel se deslizaría más. Por eso mantuve las capas más delgadas de lo usual. Haré la parte superior lisa con mi cuchillo de paleta y después repasaré los bordes con mi raspador. Hubo ocasiones en las que tuve que ajustarlo un poco para realinear, lo cual es completamente normal. Voy a seguir raspándolo hasta que esté contenta con lo rectos que están los lados. Después limpiaré las esquinas superiores con espátula, así que, desde afuera hacia adentro en un solo gesto, sencillamente deslizaré la espátula sobre la parte superior para raspar la ganache, repitiendo hasta que todas las esquinas superiores estén definidas.
Veo que los lados solo requieren algo de orden, así que solo pasaré ligeramente otra vez con el raspador. Recuerda, esto es la capa de migajas, así que por tentador que sea obsesionarse con que esta capa sea perfecta, vas a pasar por encima con otra capa. Si ves huecos o algo ligeramente deformado, no te preocupes mucho, siempre podemos corregirlo en la segunda capa. Una vez satisfecha, esto puede ir al refrigerador para endurecerse. Lo dejaré allí alrededor de media hora para que solidifique antes de aplicar la segunda capa de ganache. Ahora, el único inconveniente con el ganache es que puede ser algo desordenado. Así que cuando puedo, me gusta limpiar cualquier exceso de ganache que esté en la tabla del pastel, y es más fácil hacerlo cuando está frío. Por lo tanto, la capa de migajas está bien firme, ya no se moverá más, facilitando también esta capa. Para la segunda capa de ganache, usaré mi cuchillo de paleta para esparcir uniformemente alrededor del pastel. Lo que notarás en esta capa es que, como el pastel está frío, el ganache se va a endurecer y una vez más lo hará un poco más fácil de manejar. También puedes lograr el efecto opuesto. Se enfría demasiado, dificultando su esparcimiento. Esta es otra razón por la que prefiero una ganache más suave. Así que voy a recorrer todos los lados del pastel, manteniendo aproximadamente el mismo grosor si puedo, y luego agregaré más en la parte superior. Y ahora voy a recorrer con mi raspador y en lugar de raspar el exceso, solo voy a alisar la ganache. Así que ejerces una presión distinta a la de la capa de migajas, porque no lo estás raspando. Estás redistribuyendo la ganache en el pastel esta vez, rellenando los huecos y haciéndolo bonito, suave y recto. Hace unos años jugué con las texturas de la ganache y creé este pastel de tronco de árbol, y como no tengo mi equipo normal, pensé en probar esta técnica de nuevo, especialmente porque no necesitas nada específico para ello. Claro, puedes dejar la ganache lisa si quieres, pero si deseas probar una técnica nueva, es el momento. Entonces, primero puedes ver que en realidad estoy dejando las esquinas ásperas, en lugar de pasar con mi cuchillo de paleta para crear esquinas afiladas, porque creo que esto añade al detalle, y lo que voy a hacer para añadir la textura es en realidad usar el mango de una cuchara y subir y bajar por el pastel, y básicamente estoy creando surcos en la ganache. Ahora, ya que la ganache en el pastel se ha asentado un poco, tiene la textura ideal para esto. Si tu ganache sigue suave, quizás regrésala al refrigerador por 10 minutos y comenzarás a ver que se espesa, y mientras más aleatorio, mejor. A veces uso más ganache para conseguir el aspecto de un tronco de árbol. Es natural, orgánico y un excelente método para ocultar posibles bultos o protuberancias en el pastel. Siento que mientras más textura construyo, el ganache se vuelve más espeso, incrementando el efecto. Así que, como ves, ya empieza a parecerse bastante a madera. Ahora iré alrededor de la parte superior, pero en lugar de ir en una dirección aleatoria, iré en una circular, para simular el interior de un árbol. Así que voy a girar mi pastel mientras hago esto, solo para hacer mi vida un poco más fácil, construyendo textura y trabajando hacia el centro del pastel. Está empezando a verse muy realista. Así que verás la textura que he creado. Lo guardaré en el refrigerador por media hora. Quiero que se asiente totalmente antes de agregar una capa de chocolate derretido para mejorar la textura. Así que la ganache está bien fría y aquí solo tengo un poco de chocolate derretido y básicamente voy a pintar una capa delgada de chocolate por todo el pastel. Así que no lo he templado. En realidad creo que si el chocolate florece ligeramente solo añadirá el efecto de árbol. Y si no sabes qué significa florecer, básicamente es cuando el chocolate no se ha templado y la grasa se separa en la superficie del chocolate. Obtienes tonos más claros. Usualmente no lo prefieres, pero en este caso no me importa. Se busca añadir otro tono marrón. Añadir más textura y el chocolate dará un brillo bonito. Es el acabado ideal para el pastel. Entonces es bueno dejar el chocolate fuera una vez terminado para que se endurezca. Si hace demasiado calor, sugiero refrigerar esto, ya que al chocolate no le agrada el calor. Lo dejaré fuera hasta que se endurezca antes de dar los últimos toques decorativos. Así que por muy bonito que fuera mi plato giratorio, voy a transferir el pastel a un soporte para pasteles más bonito. Tengo la suerte de tener acceso a algunas flores comestibles, pero puedes decorar con flores de crema de mantequilla si quieres, dejarlo simple, así que puedes ser tan creativa como quieras aquí. Simplemente me quedaré con las flores y usaré un poco más de ganache suavizado para pegarlas al pastel. Funcionará como pegamento. También tengo unas ramitas de menta para darle algo de verde. Simplemente amo las flores comestibles. Siempre busco una excusa para añadirlas a un pastel. ¡Lo logré! Hice un pastel en capas sin equipo específico.
Es una técnica divertida de probar, ya seas nuevo en la decoración de pasteles o con experiencia. Adoro este efecto. Se ve natural y apetitoso al final del día, lo que se espera de un pastel. Inténtalo y etiquétame en Instagram como George's Cakes. Como siempre, disfruto tus creaciones. Si tienes más ideas para tutoriales futuros, por favor comenta abajo. Espero te haya gustado el tutorial, nos vemos pronto.